Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a orar a nuestro Dios, a pedir su ayuda. Señor, nos acercamos ante tu presencia de nuevo, rogándote, oh Dios, que en esta hora, el momento de la predicación, tú nos fortalezcas, tú nos des fuerza física, nos des atención a tu palabra, que no haya distracciones. Señor, que tu palabra venga con poder a nuestras mentes, a nuestros corazones, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, tú fortalezcas también a quien ha de predicar. Oh Señor, te rogamos todo esto para la edificación de tu pueblo, para la salvación de almas perdidas, y así tú seas engrandecido y glorificado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hace tiempo, hace ya creo que bastante tiempo, varios años, leí un comentario que hizo un incrédulo sobre los milagros que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Los milagros que hizo Jesús. Este incrédulo decía que lo que Jesús hizo no fueron realmente milagros. Venía a decir esta persona que lo que el Señor hacía era sugestionar a las personas. Y ellas pensaban, o otros pensaban, que estaban curados. Pero realmente no estaban realmente curados. Sugestionaba a las personas, le hacía pensar. Uno de los ejemplos que ponía para apoyar su afirmación es que no se relata ningún milagro en el que Jesús hiciera crecer una pierna a alguien que le faltara una pierna, ¿no? Y se le hiciera crecer una pierna nueva. Ni ningún milagro donde hiciera crecer un brazo nuevo, alguien que tuviera manco, no tuviera brazo, y que el Señor le hiciera crecer el brazo ahí, delante de todos. No hizo ningún milagro de estos. Claro, se ve que esta persona no se ha leído los evangelios. Porque si bien es cierto que no aparece ningún milagro de esto, pues la resurrección de Lázaro, por ejemplo, pues, en fin, es bastante evidente. El asunto es que esta persona trataba de decir o de poner de manifiesto que Jesús no era Dios y que no podía hacer milagros y que no podía hacer, podía influenciar en las personas, pero no podía hacer no podía crear, ¿no? Como él decía, no podía crear un brazo nuevo, una pierna nueva. Bueno, si el Señor no hizo esto, fue sencillamente porque no quiso. No quiso. Igual que el Señor no hizo otro tipo de milagros. El Señor no quiso hacerlo. O milagros que no están recogidos en los evangelios. Y Juan mismo lo dice, que si se escribiera todo lo que hizo el Señor, pues no cabrían los libros en esta tierra. El Señor ha querido dejar por escrito en los evangelios lo que Él ha querido dejar por medio de su Santo Espíritu para la edificación de su iglesia, y es lo que el hombre necesita, lo que tenemos en la santa palabra de Dios. Y el hecho de que no hiciera esos tipos de milagros no significa que el Señor no sea Dios y que no hubiera hecho los otros milagros, que realmente fueron milagros. Así que esta persona estaba profundamente equivocada. Evidentemente prejuiciada por su incredulidad. Antes de entrar en el tema, hacer un muy breve repaso de lo que vimos en el mensaje anterior. Vimos el ser de Cristo en esta serie, en la epístola a los Colosenses, vimos el ser de Cristo,
En primer lugar, vimos que Cristo es la imagen de Dios Padre, y esto de ser la imagen se refiere, ya lo vimos en detalle, se refiere a la imagen perfecta, exacta, completa de Dios Padre. Es decir, Cristo es Dios, sencillamente Dios. En segundo lugar, vimos que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y ya explicamos que cuando dice primogénito no se refiere al primero en orden cronológico, o el primero de otras personas de su misma clase, o de su mismo tipo. No es el primero de muchos dioses, ni el primero de muchas criaturas, ni el primero de muchos ángeles, ni el primero de muchos hombres, no se refiere al primero en orden cronológico, sino se refiere a rango, a autoridad, a importancia. El Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación porque es el más importante. Es el supremo, el ser supremo. El Señor Jesucristo es el primogénito en este sentido. Bien, continuamos en esta serie en la Epístola a los Colosenses. Este es el sermón número 16. Y basados en los versículos que hemos leído al principio, en este mensaje veremos a Cristo como el creador y sustentador, que, como podéis imaginar, está muy relacionado con lo que vimos en el mensaje anterior. Y de hecho hice alguna alusión a Cristo como el creador también, ¿no? en el sermón anterior. Pero aquí vamos a entrar en más detalles. Veremos a Cristo como el creador y sustentador. Y el bosquejo que seguiremos es el siguiente. Primero veremos que Cristo es el modelo de la creación. En segundo lugar, Cristo es el creador. Y en tercer lugar veremos que Cristo es el sustentador. Veamos entonces, en primer lugar, que Cristo es el modelo de la creación. Dice al principio del versículo 16, en Él fueron creadas todas las cosas. Cuando dice en Él, se refiere en relación con el Hijo. ¿Y qué significa esto? Significa que todo lo creado toma como patrón de referencia, como modelo, por eso decía que Cristo es el modelo de la creación, toma como patrón de referencia, como modelo, el ser, el carácter santo del Hijo. El comentarista William Hendrickson pone una buena analogía que nos puede ayudar a entender esto. Él dice, así como dos murallas y los ladrillos en estas murallas se acomodan en relación, o se posicionan, ¿no?, en relación a la piedra angular, de la cual obtienen su ángulo de dirección, así también todas las cosas fueron originalmente creadas en relación con Cristo. Él es su punto de referencia. Hasta aquí la cita. Y el versículo dice, todas las cosas, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Así que en Cristo fue creado todo, incluso los ángeles. A esto se refiere el apóstol en resumen cuando habla de tronos, dominios, principados y potestades. Yo estoy de acuerdo con este comentarista, también Henry se apoya esto, que cuando habla de dominios, principados, potestades, se refiere a estos seres invisibles, los ángeles. Es cierto que después hubo ángeles que cayeron y el hombre cayó en pecado también, pero al principio de la creación no fue así. Todos los ángeles fueron creados originalmente santos, puros, conforme al carácter del Hijo eterno de Dios. El hombre fue creado también santo, conforme a la imagen de Dios, siguiendo el modelo y patrón de Dios Hijo. En Él, dice la Escritura, en el Hijo, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y el Señor quiso crearlas con un libre albedrío, de manera que algunas de sus criaturas cayeron en pecado, se rebelaron contra su Creador.
Algunos ángeles cayeron y el ser humano cayó, bueno, el ser humano desde la primera pareja. El primer hombre y la primera mujer cayeron en pecado. Pero todos ellos, tanto ángeles como seres humanos, fueron creados originalmente en santidad, tomando como referencia al Señor Jesucristo. Pero no solo el Hijo de Dios fue el modelo o patrón o referencia para todo lo que fue creado, todo lo que ha sido creado, Él mismo es también el creador. Es lo que vamos a ver en segundo lugar. Cristo es el creador. Dice al final del versículo 16, todo fue creado por medio de Él. Se usa la palabra todo para quitar cualquier duda de quién ha creado todo lo que existe, sea visible o invisible. Visible o invisible. Y cuando dice por medio de Él, y esto es importante, prestad atención, cuando dice por medio de Él, no se refiere a un simple medio circunstancial, instrumental, como si el Hijo de Dios fuera una simple herramienta de trabajo del Padre, como piensan los llamados testigos de Jehová. No, esto no es así. Es difícil poner una analogía o ejemplo al respecto, pero para ayudarnos a entender esto, podríamos pensar en un jefe de obra que tiene otros hombres trabajando bajo su mando. Por ejemplo, mi padre cuando quiso hacer la piscina en el campo que ellos tienen, pues él contrató a un jefe de obra, el cual, a su vez, este hombre, trajo a otros hombres para hacer la piscina. Y yo me acuerdo cuando se hizo la obra esa. Yo era pequeñito, pero tengo una imagen, ¿no?, de esa obra. No estaba este jefe de obra solo allí. Había otros hombres trabajando con él. Se podría decir que esos hombres hicieron la piscina por medio de, o haciendo uso de, las herramientas de trabajo, como el palustre, la hormigonera, las palas, el hormigón, etcétera, etcétera. Tales herramientas son inferiores a los hombres, no tienen mérito ninguno, no pueden hacer nada por sí mismas. Tú dejas ahí una pala tirada en el suelo y ¿qué piscina va a hacer? No hace nada. Nada. No puede hacer ninguna obra por sí misma. Sin embargo, por otro lado, también se puede decir que el jefe de obra hizo la piscina por medio de esos hombres que trabajaron en esa obra. El jefe no hizo solo la piscina, por medio de. Y no es que esos hombres fueran inferiores al jefe de obra, fueran inferiores en ser, en dignidad, en esencia, no. Eran hombres también. Todos eran hombres, al igual que el jefe de obra. Así que cuando nuestro versículo de Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él, no se refiere a que Cristo era como esos palustres, palas y demás herramientas de la obra, no. Más bien se refiere a que el Señor Jesucristo era como aquellos hombres, salvando toda la distancia, ¿vale? Pero para entenderlo, era como aquellos hombres que estaban bajo las órdenes del jefe de obra. Cristo es igual en ser y esencia al Padre. Es igual, es Dios. Pero fue el Hijo el agente divino creador. Todo fue creado por medio de Cristo, todo fue creado por Cristo. Se puede decir también. Fijaos que dice en Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Este es un texto importante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, ya no lo está diciendo aquí claramente. El verbo era Dios. Pero sigue diciendo. Este era en el principio con Dios. Y versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin el Hijo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Aquí también se puede traducir la expresión por Él como por medio de Él. Todas las cosas por medio de Él o por Él, por Cristo, fueron hechas. Pero Juan quiso enfatizar que el Verbo no es una mera herramienta en manos de Dios Padre. No. El Verbo, el Hijo de Dios, es el agente divino creador. Pues sigue diciendo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Cristo. Bueno, ya había dicho en el versículo 1 que el Verbo era Dios, pero aquí de alguna manera lo está reafirmando. El Verbo es Dios y es el Creador. Bueno, después de todo lo que acabamos de ver, creo que no deberíamos tener problemas para dar la interpretación correcta de Hebreos capítulo 1, versículo 2, que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, Dios Padre por medio del Hijo hizo el universo, pero esto no quita mérito al Hijo como creador. ¿Entendéis? Esto es importante. Cristo fue el medio personal, con la misma esencia y poder que el Padre, por quien todo lo que vemos y lo que no vemos fue creado. La palabra de Dios nos enseña con total claridad que el Señor Jesucristo es el creador de todo, lo visible y lo invisible, todo. ¿Os dais cuenta, hermano, la importancia de analizar e interpretar correctamente toda la Escritura? O sea, un pasaje a la luz de toda la Escritura, para llegar a una interpretación correcta. No nos dejemos engañar por las herejías de los falsos testigos de Jehová. Esto es lo que nos enseña claramente la Escritura. El Señor Jesucristo es el Creador. Dice el versículo 16, termina diciendo este versículo, y para Él, todo ha sido creado para la gloria del Hijo, para Él mismo. Las cosas inertes no pueden alabar al Hijo, esto es cierto, las plantas y los animales tampoco, pero aún ellos nos manifiestan, nos muestran a los seres humanos, a los que sí tenemos alma, discernimiento, nos muestran el poder, la sabiduría, la gloria de Cristo. En este sentido podemos decir que la creación entera da gloria al Señor. De hecho, lo podemos decir porque la misma Biblia también lo dice. ¿Os acordáis del Salmo 19? Salmo 19, versículos 1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, es que el cielo no tiene voz, ¿no? Un día emite palabra a otro día. Pues esto es metafórico. Una noche a otra noche declara sabiduría. ¿En qué sentido se hace esto? Pues que manifiestan a nosotros, nos muestran a nosotros la gloria de Dios. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Todo fue creado, todo procede de Dios, del Dios Trino, es por Él, ha sido creado por Él, y es para Él. Son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo fue creado por el Señor y es para el Señor. ¿Y sabéis qué? Esto nos incluye a nosotros también. Sí, hermano, a ti y a mí. No fuimos creados para nosotros mismos, o para mi esposa, o para mi esposo, o para este o para aquel. No, fuimos creados para Dios, para glorificar a Dios. Para esto fuimos creados. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Fuimos creados para la gloria de Dios. No fuimos creados para gozar a Dios o para gozarnos en Dios. No, esto no fue el propósito principal por el que fuimos creados.
como algunos enseñan, erróneamente. Fuimos creados principal y básicamente para la gloria de Dios. Y claro que nos alegramos en el Señor, nos gozamos en Él, claro. Es nuestro Dios, nuestro Salvador. Nos deleitamos en el Señor. Pero el propósito principal no es para mí, yo y para nosotros, no. Es para la gloria de Dios, para servir al Señor, para entregarnos para nuestro Dios, para obedecer su voluntad, para hacer su voluntad, para servirle. Y si Cristo es el Creador, entonces se entiende el significado de lo que dice al principio del versículo 17 de Colosenses capítulo 1. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas porque Él es el Creador. El Hijo de Dios existe desde la eternidad. Al ser Dios, no tiene principio, es eterno. Esto es lo que también vemos en pasajes como Juan capítulo 8, versículos 56 al 59. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Cómo has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Os habéis dado cuenta que no dijo el Señor, yo era? O sea, gramaticalmente, pues uno podría haber pensado que dijera, antes que Abraham fuese, yo ya era. Yo era. Dice, yo soy. Es el eterno yo soy, el Señor, el Dios. El Dios Trino manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el Hijo, que es una de las personas de la Trinidad, puede decir también, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Mirad qué dice aquí. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Bueno, el versículo 20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, ¿quién viene pronto? El Señor Jesús. Lo está diciendo unos versículos más adelante. ¿Vale? Volvemos al versículo 12. He aquí yo, el Señor Jesús, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y dice el siguiente versículo, versículo 13. Yo, el Señor Jesús, soy el alfa y la omega. O sea, el que viene pronto, el Señor Jesús, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor Jesucristo es eterno, no tiene principio. Se dice de Dios Padre también, que es el alfa y la omega. Del Hijo también se dice. Bien, pero el Hijo de Dios no solo es el modelo de la creación y el mismo que la ha creado, también es el que la sustenta, es lo que vamos a considerar en tercer y último lugar. Cristo es el sustentador. Dice al final de Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra que se ha traducido por subsisten significa literalmente poner junto. En este contexto transmite la idea de cohesión, de poner, mantener juntas las cosas de tal forma que se mantengan estables, funcionando, por así decirlo, unidas, cumpliendo el propósito que Dios ha determinado para esas cosas. Así que todas las cosas creadas, y esto nos incluye a todos los seres humanos, incluye a ti y a mí, todo lo creado, todas las cosas creadas subsisten en el Señor, en el sentido de que le debemos a Él nuestra permanencia en esta creación. O dicho de forma más sencilla, toda la creación sigue existiendo porque el Señor Jesucristo se encarga activamente de sostenerla, sustentarla, mantenerla unida, cohesionada. De modo que Él, el Señor Jesús,
no ha creado todas las cosas y después se ha dado media vuelta y las deja ahí solas a ver qué pasa. No, como algunos otros piensan. Dios ha creado, le ha dado cuerda, ¿no?, a la creación, le ha dado una energía a la creación y ahí va. Que se la apañe. A ver qué pasa. No, esto no es lo que enseña la Escritura. El Hijo de Dios nos ha creado y además de forma activa y poderosa obra para sostener a toda su creación. Si tú estás respirando ahora mismo es porque Dios está obrando activa y misteriosamente para que tú sigas respirando ahora mismo. Es Dios quien está obrando para que yo pueda respirar. Es Dios quien está obrando para que mis átomos no se desintegren, para que los electrones no salgan volando por ahí. Es Dios quien está obrando, sí, haciendo uso de sus leyes, todo lo que tú quieras. Pero Dios está obrando y encargándose de que esas leyes físicas que Él mismo ha creado y establecido funcionen. Él obra directamente cada instante del día para que subsista toda la creación, tanto los seres vivos como las cosas inertes. Sí, el Señor ha establecido las leyes físicas que conocemos y aún las que no conozcamos aún, pero esas leyes no trabajan independientemente ni aisladamente de su Creador. El Señor mismo controla, dirige y hace que esas leyes funcionen como deben hacerlo. O también puede hacer que dichas leyes no funcionen o no se cumplan en un momento dado. Dios no está sujeto a las llamadas leyes naturales, sino al revés. Son las leyes las que se sujetan a Dios. De ahí que Dios pueda hacer milagros. Lo vemos en las Escrituras. Cristo hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en la tierra. El Señor puede hacer milagros porque Él no está sujeto a las leyes físicas. Él puede obrar en contra de tales leyes sin que el universo se desintegre. El Señor Jesús es todopoderoso. Es el sustentador. Y por eso puede sustentar, porque Él es todopoderoso. Y hay un caso que me gustaría citar que es muy significativo. Y el que conozca un poco del universo y de que las leyes físicas y de todo eso, pues, es bastante ilustrativo. Dice en Josué capítulo 10, versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Hermanos, Dios hizo que la Tierra y la Luna se pararan en medio del sistema solar. ¿Tú sabes la inestabilidad que esto podría provocar en el sistema solar? ¿Y en los sistemas cercanos al sistema solar? Pues no lo sé, tampoco. Eso provocaría una gran inestabilidad, hermano. Y podría haber choque de planetas, Venus, Marte, que están cerca de la Tierra. Podría haber habido una gran inestabilidad si el Señor no hubiera controlado, estabilizado todo eso, como Dios todopoderoso que es. Pues ese mismo poder divino que puede hacer milagros es el que se encarga de mantener a toda la creación cohesionada, unida. Así que no es que ahora mismo, como no vemos ningún milagro aquí, ¿no? No estamos viendo ahora ningún milagro así llamativo, visible, ¿no? Pues esto no significa entonces que el poder de Dios, haciendo subsistir a su creación, está apagado o es innecesario. No, hermanos. El Señor está activo cada momento de una forma misteriosa para hacer que su creación, repito, incluidos nosotros mismos,
nosotros, como seres humanos, el Señor está activo para hacer que su creación pueda seguir existiendo aquí y ahora. Esto es algo maravilloso. Es Dios quien nos sostiene. Hay una fuerza que está dentro del núcleo atómico que la llaman la fuerza nuclear fuerte. También está la fuerza nuclear débil, pero la fuerza nuclear fuerte. Y le llaman esta fuerza nuclear fuerte porque no saben cómo los átomos, los protones dentro del núcleo, se pueden mantener unidos. Son de la misma carga positiva. Pues si sabéis que cargas positivas, partículas con la misma carga se repelen y partículas con distinta carga se atraen, ¿no? El efecto de los imanes. Si pones el polo positivo y el negativo, hace ¡pum! Si pones dos polos positivos del imán, hay que empujar, pues se repelen, ¿no? Pues eso pasa. En el átomo hay cargas positivas solamente. Están los neutrones, que no tienen carga, y los protones, que tienen carga positiva. Y todos tienen carga positiva, pero se mantienen ahí. No explota. O sea, los protones no hacen ¡pumba! Y se separan, no se separan, están ahí. Y los científicos todavía no saben por qué. Dicen, es porque hay una fuerza nuclear fuerte. Claro, eso es como decir, bueno, pues que hay el mago de la lámpara mágica que está ahí manteniendo unido la fuerza. Pero yo voy más allá. Aun si algún día hayan una explicación matemática, física, etcétera, a esa fuerza, es Dios quien lo ha puesto ahí. Es Dios quien mantiene cohesionados todos los átomos de esta tierra. Antes leímos en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero sigue diciendo en el siguiente versículo, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue el que se entregó en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el Señor quien nos sustenta, por su poder. ¿Cómo? Por su poder. No podemos darle una explicación matemática. Es Dios quien lo hace. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Salmo 119, versículo 90, dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Pero por quién subsiste? Siguiente versículo, versículo 91. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, subsiste, permanece todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y nosotros mismos. Pablo, hablando en el Areópago de Atenas, dijo en Hechos 17, 28, porque en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. En Dios. No, es que yo me cuido, yo tengo salud, porque yo me cuido. Hago deporte, me cuido de mi alimentación, por eso tengo un corazón sano y fuerte. Porque hago deporte, me cuido, tal. Yo soy fuerte. Mi amigo, déjame decirte que ha habido futbolistas y deportistas que se han caído al suelo. Y el corazón ha hecho y ha dejado de parar. Y están más sanos que una pera. Y el Señor ha determinado que hasta ahí llegó. Y el otro día pasó con un niño, ¿no? Un jovencito. Jugando al fútbol, de la edad de Juan más o menos, creo que era. Y nos enteramos de esa noticia allí en el colegio. Y este niño jugando al fútbol, se le paró el corazón.
fuera. Un joven. Y que hacía deporte, o sea, que no es que estaba obeso ni nada de eso. Nada por el estilo. Un joven. Estamos en las manos del Señor y es Dios quien nos sustenta. Y si tu corazón sigue latiendo, es porque Dios quiere que siga latiendo. Punto. Concluyo ya con algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación. Todo nuestro ser tenemos que entregarlo para la gloria del Señor. Si todo ha sido creado para Él, para Cristo, esto significa que nosotros también hemos sido creados para el Señor. Todo ser humano debería entregarse a Dios, vivir para Él. Lo malo es que el hombre natural no quiere hacer esto. Sin embargo, aquellos que hemos recibido por gracia un nuevo corazón, aquellos a los que Dios nos ha dado vida espiritual, sí que podemos, por su gracia y por su poder, podemos y debemos entregarnos al Señor. Hermanos, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que yo tengo que hacer. Entregarnos para Cristo, para el servicio a Cristo. No poniendo mis planes, mis proyectos, mis deseos, lo primero. Como algunos otros por ahí, es que, hermano, ronda una enseñanza por ahí que son peligrosas. No, el Señor quiere que tú cumplas tus deseos y tus planes y tus proyectos y Dios no está en contra de que tú lleves a cabo todos tus deseos siempre y cuando lo hagas en el Señor, claro. Pero un momento. No, el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos su voluntad y que sometamos nuestros deseos a la voluntad del Señor. Y no que llevemos a cabo cualquiera de nuestros deseos. No. Vamos a ver cuáles son los deseos que tú tienes. Y los planes y los proyectos que tú tienes. Si glorifican o no al Señor. Entregarnos para nuestro Dios. Poner todos nuestros planes, proyectos, deseos a los pies de Cristo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pablo les escribió a los hermanos en Corinto. En Corinto. Les escribió a los hermanos en Corinto, no Corintio, Corinto. Por inspiración del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo? Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, no para tu gloria, no para satisfacer tus deseos, no. Para la gloria de Dios. Mi querido hermano, déjame preguntarte, ¿estás entregando tu vida al Señor? Ah, bueno, yo creo que sí, porque vengo todos los domingos a la iglesia. ¿No? Bueno, eso está bien, pero eso no es entregar toda tu vida al Señor, únicamente. Es tu día a día. Tú estás entregando tu vida a Dios, al Señor. O te acuerdas de Dios un par de veces a la semana, 3 como mucho. Los domingos sí, claro, los domingos sí. ¿Y el resto de la semana? Entregar todo nuestro ser a Cristo no es simplemente asistir a los cultos, participar en muchos ministerios o actividades de la iglesia, no es meramente irse de misionero a países lejanos. ¿Cuántos cristianos hay que están involucrados en muchos proyectos, ministerios, actividades, conferencias, campañas, etcétera, etcétera? Que pueden ser muy lícitas, muy lícitas. Pero después en sus vidas diarias no buscan la santidad, no se preocupan por obedecer al Señor en todo, en sus pensamientos, en sus palabras y en sus hechos. Jóvenes en la iglesia que se implican mucho en los llamados grupos de jóvenes, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, se implican
en estos llamados grupos de jóvenes, ministerios de jóvenes, reuniones de jóvenes y otras actividades solo para jóvenes. Y después ves cómo van vestidas algunas de esas jóvenes. Con ropa ceñida, provocativa, como el mundo. Ves también cómo se comportan algunos de esos muchachos jóvenes que van a todas esas reuniones. Y uno se para a pensar, ¿dónde están los corazones de esos jóvenes? Piensan que se están entregando a Cristo porque participan en todos esos eventos, pero eso no es así. Realmente no están entregando sus vidas al Señor, porque no se preocupan por obedecer a Cristo en su vida diaria. Su preocupación es pasar un buen rato con otros jóvenes y punto. Sí, algunos habrá que sean sinceros. Pero ¿y el resto? Algunos de esos jóvenes tendrían que plantearse si realmente son verdaderos creyentes, porque según a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en el versículo 15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Son los frutos de justicia, las de santidad, la santidad diaria, el día a día, lo que revela si estamos viviendo para Cristo o para nosotros mismos. Si hay fruto diario, el fruto del Espíritu Santo, entonces estamos viviendo para Cristo, si está ese fruto. Y esto nos mostrará que somos verdaderos creyentes. Si no hay fruto diario, entonces significa que estamos viviendo para nosotros mismos y esto nos muestra que no somos creyentes. Ya participemos en 200.000 eventos y actividades y conferencias y grupos, etc. Y ojo, yo no estoy criticando que pueda haber reuniones de jóvenes de forma puntual, en casos de necesidad y siempre y cuando haya una supervisión y guía pastoral en dichas reuniones. Esto creo que es lo más sabio. Lo que estoy criticando es el pensamiento erróneo que hay en algunos o muchos jóvenes de que si practican o se involucran en muchas actividades o grupos o proyectos, piensan que ya simplemente por eso están entregándose a Cristo. Eso no es así. He puesto el ejemplo de los jóvenes, pero esto se puede extender a cualquier edad. ¿Cuántas personas hay que asisten a los cultos, participan en actividades aquí y allá, dan sus diezmos y ofrendas, van a conferencias, retiros, etcétera? Pero su testimonio de piedad diario, su testimonio de santidad brilla por su ausencia. Y estos, si tienen hijos jóvenes, o no tan jóvenes, los dejan que los eduque, los críe el pastor de jóvenes. O la escuela dominical. En la escuela dominical ya, ahí aprenderá. Algunas de estas personas puede que sean verdaderos creyentes que están pasando por un momento de crisis o declive espiritual. Si este es tu caso, hermanos, tienes que ir inmediatamente a Cristo rogándole primero que perdone tu pecado de apatía, de desgana, de pereza y otros pecados que haya de autoconfianza también. Pecado que pueda haber en tu corazón de autoconfianza. Pues yo asisto a los cultos. Mira. Y yo participo en este ministerio, en aquel otro, y yo ayudo aquí y allá. Y ya todo está bien. No.
tu vida diaria. La relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo. Como el trabajo nadie me ve, está mi compañero, pero no me ve otros hermanos. Entonces, bueno, no, el Señor te ve. Dios te ve en el trabajo. Debes humillarte y pedir perdón al Señor. Y clama a Él para que te sostenga, te fortalezca, para que ponga en ti un mayor amor hacia Él, a su palabra, a su iglesia, y te lleve a obedecerle en todo, cada día de tu vida. Esto fue lo que clamó David a Dios en el Salmo 51. Dice, por ejemplo, en los versículos 9 y 10, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Primero pide perdón al Señor. Y después sigue diciendo, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Bien, este es el caso de un verdadero creyente, pero puede haber otro caso de personas que asistan a los cultos o participen en diversas actividades, proyectos, campañas, reuniones, conferencias, etcétera, y sin embargo, en su vida cotidiana no estén entregándose a Cristo. Su testimonio diario revela que en realidad no son verdaderos creyentes. Si este es tu caso, sea joven, niño, adulto, mayor, lo que sea, si este es tu caso, lo que tienes que hacer es humillarte sinceramente delante del Señor, reconocer tus pecados, arrepentirte de ellos y creer verdaderamente en el Señor Jesucristo, que solo Él puede salvarte de tus pecados, solo Él puede perdonarte, no lo que tú hagas, no como tú te comportes, no, solo el Señor es el que te perdona de tus pecados. Solo Cristo puede salvarte. Cree en Él de todo corazón así. Entrega tu vida al Señor. Así que entregar todo tu ser, toda tu vida a Cristo es poner todo tu ser, todas tus fuerzas, todas tus energías, todo tu intelecto, tu tiempo, etcétera, al servicio de Dios cada día de tu vida, aún en las pequeñas cosas, aún en los pensamientos, aún cuando nadie te está viendo. Es decir, cada día de tu vida debes preocuparte, esforzarte por agradar a tu Salvador en tus pensamientos, guarda lo que pasa por tu mente, te esfuerzas por agradar a tu Salvador en tus palabras, controlas tu lengua, cómo hablas, lo que hablas, cuándo lo hablas, y te esfuerzas por agradar a tu Salvador en tus hechos. Haces lo que Él te manda y no haces lo que Él te prohíbe. Bien, ahora quiero dirigirme por último a los que todavía siguen viviendo para sí mismos, lejos de Dios, de su palabra y de su iglesia. Mi querido amigo, niño, joven, adulto, has sido creado para el Señor. Debes, por tanto, dejar de vivir para ti mismo y vivir para tu Creador. Y para ello lo primero que tienes que hacer es lo que he dicho antes. Tienes que reconocer que has pecado contra tu Creador, que eres un pecador, que solo merece la condenación eterna, que has pecado contra un Dios infinitamente santo, puro, le has desobedecido. Eso es lo primero que debes ver. No a qué iglesia tengo que ir, qué libro me tengo que leer, ¿en qué cosa puedo participar? ¿A qué conferencia puedo ir? ¿En qué grupo de joven encajo mejor? No. Reconoce tu pecado, que has pecado contra un Dios infinitamente santo, que eres un pecador. Pero no está todo perdido. Ese mismo Dios que te ha creado, ahora por su gracia te dice que hay un camino para ser salvo de dicha condenación, de la condenación eterna. Ese camino es Jesucristo. Él sufrió ese castigo que merecemos por nuestros pecados. El castigo que tú mereces por tus pecados, si crees en el Señor Jesucristo, Cristo lo pagó por ti. Esto es maravilloso. La gran misericordia del Señor. Para que tú puedas ser salvo, tienes que creer en Cristo, debes hacer caso a la palabra de Dios que te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Debes creer que Él es Dios y que por su muerte en la cruz Él pagó el castigo por tus pecados. Mi amigo, querido niño, joven, solo hay perdón y salvación en Cristo. Solo en Cristo. No en ninguna religión, no en ninguna iglesia, no en ningún grupo, por muy bien que tú te sientas. Solo en Cristo hay salvación. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra que tú nos has traído. Oh Señor, han salido de labios débiles, pecadores. Te rogamos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, la santifique y llegue al corazón, a las mentes y a los corazones de los que escuchan este mensaje, los que han escuchado este mensaje. Ten misericordia, oh Señor. Obra una mayor piedad, santidad en medio de tu pueblo. Perdónanos, Señor, cuando hemos tenido pensamientos egoístas, egocentristas. Y hemos pensado en nosotros mismos y no nos hemos entregado a ti. Señor, te pedimos perdón. Tú nos ayudes a entregarnos todo nuestro ser a ti. Tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, y hemos sido creados para ti. Te alabamos, oh Señor, y te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén, Padre.